Bienvenidos a nuestro primer podcast. Hoy estamos estrenando podcast, el primer episodio. Ida, ¿cómo estás? Ahí, calidad. Ahorita con calor, ¿o vos? Sí, hay un cacho de calor. Pero de hecho, sí creo que es por los nervios. Sí, me van sudando. Porque afuera estaba... De hecho, estaba lloviendo en la Está tarde. lloviendo. Y vos sudando aquí. Y yo sudando y con gorro, con chumpa. Es ilógico. Cabal. No, fíjate que estaba pensando. Que o sea, hacer este tipo de cosas es bien difícil, pero es porque... Sí. No sé si te ha pasado, pero a veces cuando intentas hacer algo nuevo, o sea, se complica, no porque lo que vas a hacer tal vez es complicado, sino de que empiezas a pensar un montón de cosas y creo que eso es lo que lo vuelve más complicado. Y te limita, porque si pensás mucho las cosas ya no las haces. Exacto. Y lo peor es de que por más de que te mates, igual lo tenés que hacer, ¿va? Y lo peor es de que pensás que es fácil. Ya cuando estás en la posición es algo complicado. Tienes que pensar. Bueno, no mucho, pero sí lleva una manera en que pensar las cosas. Sí. Pero igual. Yo pienso que se vale pensar, pero tener como que un límite también y no repensar, porque creo que cuando pensás y le das vuelta a lo mismo es como que te atormentas más y al final no logras hacer las cosas bien, ¿va? Exacto. Y yo pienso que ese es un tema que de hecho creo que no sé, muchas veces nosotros somos nuevos en muchas cosas y a veces eso nos limita también a poder realizar más cosas. Como por ejemplo ahorita, no sabíamos cómo iniciar. No sabíamos cómo... Pasaron como 15 minutos antes de que iniciáramos. Ahorita llevamos 10 minutos. 10 minutos y... para lograr abrir algo o establecer una conversación. Pero ¿qué crees vos? O sea, cuando sos nuevo, ¿te limita el miedo? ¿Te limita tus pensamientos? ¿O qué te limita para hacer algo nuevo? Yo pienso que primero te limitan los pensamientos. Uh-huh. Porque a veces, o sea, antes de hacer algo, empezás a pensar si te va a salir. O empezás a pensar si vas a poder. Y gastas más tiempo pensando si lo vas a hacer o no, sí, que intentándolo. ¿Cuánto tiempo llevamos pensando hacer un podcast? Ahorita llevamos... Fue, ¿qué? Hace como 2 meses. Sí, hace como 2 meses. Que estábamos platicando de hacer un podcast. Ya fuéramos exitosos. Ya, sí. Ya estuviéramos comprometidos en verdad a sacarlo. Pero bueno, ya. Lo bueno que ya le entramos, ¿ah? Sí. No sé a qué edad llegaste a la iglesia, ¿va? Pero suponete de que ahorita no sé qué edad tenés a vos, pero suponete de que mañana vas a... onda, y así te llaman mi cuate. Suponete que somos cuates. Ajá. No muy buen cuate. No amigos. Somos conocidos entonces. No, porque ni me conoces. No, pero suponete de que ahorita vos no conoces nada de tal vez de la iglesia, vos, y mañana es tu primer día en la iglesia. O sea, ¿cómo te sentirías? No sé, ¿qué pensarías si mañana es tu primer día de asistir a la iglesia? Chale. No sé si lo habías pensado. No, lo que pasa que a mí se me hace muy difícil ponerme en esa situación porque yo nací, o sea, mis papás son cristianos, mis abuelos son cristianos, entonces nunca he estado en esa posición. Pero, ahorita que me lo decís es como que, no manches, ¿qué se sentirá? ¿Será que llegan hermanos a saludarte? ¿Será que le agradas a los que están? Pero eso también es lo que hablábamos al principio, de que nos limita. Y tal vez algún joven, no sé, tal vez lleva una semana de ir a la iglesia o está pensando. O está pensando ir, o hoy es su primer día. Todos en algún momento somos nuevos en algo. Sí, fíjate. En el trabajo nos ha tocado ser nuevos. Sí. El punto es de que ser nuevo no es cómodo. O sea, ser nuevo en algo a veces no es cómodo. Por ejemplo, cuando entras a chambear, vos, y sos nuevo, ¿cómo es de que te llaman todos? El nuevo. El nuevo, ¿va? El que, ajá. Entonces es bien incómodo, o sea, y cuando entra alguien más... Ni por tu nombre te conocen, cabal, sino que... ¿Quién va a hacer eso? El nuevo. Sí, entonces es como un tipo de bullying, ¿va? Sí, bueno. Entonces cuando entra otro nuevo, entonces ya te quitan eso, ¿va? Entonces ya no te dicen el nuevo, sino que ya se lo dicen. Pasan 20 años sin entrar a alguien nuevo. Te siguen llamando el nuevo. Que es incómodo, creo que te llamen toda la vida el nuevo. Sí. De hecho, en la iglesia, o sea, tal vez dicen, el nuevo hermano, ¿va? Pero no, sí, es cierto, en la iglesia ha pasado.
Porque a veces bueno, en la iglesia de la comunidad, a veces llegaban los hermanos y yo no les sabía el nombre y por no acercarme, obviamente no se lo iba a preguntar y decía el nuevo. Sí. Entonces llegaban a decirme quién es él, el nuevo. Pero yo no tenía la iniciativa de llegar a saludar al hermano, preguntarle cómo está, cómo se siente, qué opina de esto, qué piensa. Sí. El nuevo. Y ahí nos quedamos. Una nueva criatura. Uh-huh. Una nueva criatura, o sea, hablando de un bebé, ¿qué es lo que hace? Primero empieza solo a chillar, a hacer bulla, ¿va? Después empieza a medio hablar, empieza a comer. El punto es de que eso nuevo va creciendo, va en un proceso, va creciendo. Entonces, el problema es cuando nosotros nos quedamos con esa mentalidad de que soy nuevo. Estancados de que es el nuevo y que ahí se queda. Exacto. Entonces, creo que vos me enseñaste la otra vez un versículo. Sí, aquí lo tengo. De hecho, es 2 Corintios 5:17. Uh-huh. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ha venido a la nueva creación. Lo viejo se ha ido, lo nuevo está aquí. Entonces, o sea, la Biblia habla también de alguien nuevo. Entonces, no es de que ser nuevo sea un delito, o sea un problema, sino de que creo que el ser nuevo es una ventaja. De hecho, es una bendición. Pero, exacto, lo que vos decías, mira, pues, el limitarte a lo nuevo, o sea, a quedarte siempre ahí, es no avanzar. Porque dice, lo viejo ya se ha ido. O sea, tenés que venir y apartar lo viejo. Esto es nuevo, pero tampoco esto es tu posesión. O sea, en la iglesia, como vos decías, a veces nos quedamos, ay, soy el nuevo de la iglesia. Ay, qué chido. Y que de hecho, no sé si te has dado cuenta, pero todo lo nuevo se tiene que ir desgastando. Ajá. Y eso no es malo, creo yo. O sea, no está bien de que siempre seas nuevo, sino de que, o sea, vayas usando tu vida. Vayas usando tu vida en hacer algo y seguir creciendo. Vos naciste, o sea, sos crecido en la iglesia, o sea, o tus papás llegaron a una cierta edad. Fíjate que yo, te voy a contar un poco de mi testimonio a vos. Fíjate que yo, iba, una vez me recuerdo, iba montado en un caballo a vos, y de repente vi una luz. ¿Ibas en Pegaso? No, es que hasta acá. No, fíjate que yo a los 8 años empecé a ir a la iglesia, desde chiquito igual, ¿no? Pero me recuerdo que de ahí yo iba a las clases de niños y de ahí me pasaron a la clase de jóvenes. Entonces, cuando yo entré a la clase de jóvenes, para mí fue algo nuevo y no sabía qué hacer. O sea, vos creciste en la iglesia. Sí. O sea, sí. Ok. A los 8 años no nacía, o sea, cuando nací mis papás me iban a la iglesia, o sea, a la iglesia. Entonces, pero ya con el tiempo, entonces sí, ya empecé a ir, ¿va? De que nosotros no debemos de mentalizarnos que porque entramos y quedarnos como nuevos en la iglesia. Y creo que la otra vez hablábamos de que en el reino de Dios, de hecho la Biblia dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. O sea, fuimos cambiados de un reino a otro reino. Entonces cuando nosotros venimos y fuimos transformados, fuimos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros, entramos al reino que es de Dios. De que entramos como nuevos, pero no entramos solo para venir a ver cómo se juega el partido del reino, ¿va? O sea, no es como cuando llegas a ver a un partido al estadio y te quedas ahí en las gradas, ¿va? De ver, y siempre vas a ser espectador. No, sino creo que Dios nos metió al reino. Es como ser llamado por algo, con un propósito. Con un propósito. O sea, tu propósito no es ser el nuevo siempre. Ajá. O sea, tu propósito es avanzar de lo nuevo. Sí, así se podría decir. Entonces muchas veces incluso nos podemos comportar toda la vida como nuevos. Por ejemplo, si yo ya llevo 10 años de conocer y de asistir a una iglesia, creo que no sería justo que yo siguiera haciendo lo mismo. O sea, llegar a la iglesia, sentarme en el mismo lugar, esperar la prédica, esperar los cantos, esperar a la persona que me da la clase bíblica. Creo que no sería muy correcto, porque estamos actuando como nuevos y muchas veces en nuestra vida cristiana
actuamos como nuevos porque no hacemos algo más, o sea, donde entramos ahí nos quedamos o quizás tal vez no te crees la promesa. ¿Por qué? O sea, no fuiste, como te decía hace ratito, no fuiste llamado para ser nuevo, sino que fuiste entregado y, o sea, en ese lugar, o sea, todo entraste como nuevo, pero no es para que te quedes como nuevo. Exacto, toda la vida, o que Dios, te comportes como nuevo. Y Dios pone todas las piezas conforme Él quiere, y si estás ahí es por algo, no es por ser el nuevo. Y de hecho creo que en la iglesia del primer siglo sucedía algo similar, y por eso es de que creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. O sea, no se trata de que desde niño empecé a ir a la iglesia y toda mi vida me la pasé en la banca escuchando. No, de ninguna manera. O sea, no, ¿verdad? Y de hecho, con la iglesia del primer siglo pasó, porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos, ustedes ya deberían de ser maestros, pero se siguen comportando como niños. O sea, es como que ustedes ya no son nuevos, ¿va? Ya no se comporten como nuevos. Va, entonces, ¿y qué pasa? O sea, hay un tiempo estipulado de ser el nuevo. Pero, ¿vos qué crees de que si llega alguien nuevo y ese alguien ya quiere empezar a servir? Por ejemplo, si, por ejemplo, yo por ejemplo, no conozco de Dios y mañana empiezo a ir a la iglesia y yo le digo, yo ya quiero predicar, ¿verdad? Exacto, o sea, ¿qué pensás vos de eso? Fíjate que yo creo de que cuando la Biblia habla de que somos nuevos, es de que nosotros somos una nueva criatura, como lo dice la Biblia. Ajá. Pero desde ahí, o sea, solo con llevarnos a la mente la palabra criatura, nos está diciendo de que ahí nosotros entramos en un proceso de crecimiento, de desarrollo. Exacto. O sea, no podés, por ejemplo, una criatura, un bebé, o sea, llega a tener 15 años y sería loco que esto todavía lo vieras gateando. O con pañal. O que alguien naciera de 60 años. Sí, entonces, o sea, no. Sería como Benjamín Button, ¿no viste esa película? No, yo solo películas cristianas. Ok, sí. Va, el punto es de que, o sea, si ya tenés 10 años de estar en el reino de Dios, ya no te tenés que comportar como un bebé, o sea, te tenés que comportar ya como alguien, no sé, más maduro, que era lo que el apóstol Pablo le decía a los hermanos, ustedes ya deberían de ser maestros, va, pero el proceso es de que para llegar a ser un maestro tenés que, o sea, no mañana empezás en la iglesia y ya vas a ser un maestro, no, tenés que dedicar tiempo a la oración, a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, perseverar, tener esa comunión, esa relación con Dios y con los hermanos. Pero principalmente estudiar, creo yo, la palabra de Dios, que es lo que te va a ayudar a seguir creciendo, conociendo, y así es como vas a ir creciendo. Un bebé lleva un proceso, ¿verdad? Un bebé cuando nace ni moverse puede, después empieza a moverse, después empieza a darse vuelta en la cama, después ya no se está quieto, después se baja de la cama, después empieza a gatear, después empieza a caminar, y con la comida es igual, empieza con comida bien blanda, con líquidos tal vez. Después empieza ya a comer ya tal vez comida, pero uno se lo tiene que como que moler, ¿verdad? Porque no tiene dientes. Sí. Y después empieza ya con comida más sólida. Y todo es un proceso. El hecho de que sea una nueva criatura no quiere decirte que eso le va a impedir que no crezca. Es nuevo, pero entra a un proceso de crecimiento. Entonces, en nuestra vida cristiana es así. O sea, si vos mañana entras a la iglesia y sos el nuevo, entras a un proceso de crecimiento. Sos como el bebé. Como el bebé. Y vos decís, a los 10 años ya dentro de la iglesia, o sea, ya entendés. Sí. Ya entendés para qué fuiste llamado. O sea, no siempre vas a tener la misma edad. Y el problema es de que en la iglesia a veces, o hay muchas personas que ya llevan mucho tiempo y siguen solo yendo a escuchar. Hay hermanos que se han quedado y uno dice, mira, hermano, ¿por qué no perseveró? Es que no me vinieron a visitar, ¿va? Entonces, eso son acciones de un bebé o de un nuevo. Entonces creo que mayormente o sea, como jóvenes, o sea, los jóvenes tienen un potencial que desarrollar dentro de la iglesia. De hecho, quiero leerte un versículo que estaba leyendo anoche y me gustó mucho el versículo porque hablamos de que todo lo nuevo tiene que desgastarse, ¿va? Sí. O sea, el chiste es de que si te compras unos zapatos es para usarlos, no los vas a comprar, te costaron un montón y los vas a tener ahí en exhibición y vos andando descalzo, o sea. No, sí, es que mira, si compras algo es para usarlo. Para usarlo. Y si Dios te llamó,
para usarte. O sea, eso sí, sí. O sea, no es como que, bueno, hay muchas personas de que compran algo y lo dejan empaquetado. Ajá. Y dicen, ay, qué bonito se mira. Ujú. Pero esa cosa ahí está. O sea, ahí está parada. O sea, Sí. ¿de qué te sirvió comprarlo? De nada. De nada. Es cierto, para colección, pero Dios no quiere eso. Exacto. O sea, Y de hecho nosotros fuimos comprados con un precio grande que fue exacto. la sangre de Cristo. Entonces, o sea, ¿cuál su es vida tu valor? es mucho más grande. Ajá, entonces, si vales mucho, ¿qué haces ahí? Y yo creo que ahí entra también de que nosotros como nuestro agradecimiento también debe de ser grande. En 2 Corintios 12:15 dice, y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo está hablando de gastaré lo mío, está hablando de tal vez de los recursos que él tenía. Me imagino. Tal vez, no sé, por ejemplo, tenía un negocio, ¿vale? Decía, si es necesario darlos. O también los talentos. El punto es de que todo lo que Pablo tal vez pensaba que era de él decía, todo lo que yo creo que es mío, yo lo voy a gastar en el Señor, en el reino. Y dice, y mira, esto es una bomba, porque dice, aguas. y aún yo mismo, dice, me gastaré. O sea, no está hablando de que, por ejemplo, vos llegaste a conocer y fuiste trasladado al reino, llegaste a la iglesia, al reino de Dios. No sé, de repente vos tenías tu ahorro de 10,000 quetzales. O tenías tu carro, no sé. Y vos pensaste decir, voy a utilizar mi carro para ir a evangelizar y lo que se gaste ahí. O sea, el apóstol Pablo no se conforma en lo que él tenía para gastarlo para el Señor, en los recursos o en los talentos que él tenía, sino de que él dice, pero también yo. Y creo que eso es lo más difícil. Es más difícil, o sea, que te pidan un aporte para, no sé, tal vez como para una campaña o a para que algo. Te salga voluntario. Ajá. A que salgas vos. O sea, dejes tu trabajo, dejes tu negocio, hasta familia, tu familia, que dejes tu comodidad y ir a hacer eso. Creo que eso es más difícil para uno. Pero el apóstol dice, y aún yo mismo me gastaré, y no dice un poquito, dice del todo, por amor de vuestras almas. Entonces el apóstol dice, yo voy a gastar lo que tengo a mi lado, y si es posible me voy a gastar yo mismo. Entonces creo que como para ir concluyendo, ¿verdad? O sea, si alguien tal vez por primera vez está llegando a una iglesia o tiene pensado llegar a una iglesia, muchas veces, ahora muchos dicen, no, yo no quiero llegar a la iglesia, porque la iglesia tiene, creo que ha sido muy, no sé cómo decirle, pero muy difamada. Criticada. Muy criticada, ¿va? Pero el punto es de que vos ahora, o sea, decís, no es que en la iglesia, no sé, ya te da desconfianza. El punto es de que, o sea, vos entras al reino, si vas a ser parte de una iglesia, Dios no te lleva, Dios no te compra y te lleva a una iglesia para que vayas a ver los defectos que tienes, sino a qué puedes aportar. Exacto. Como lo que decías, o sea, si un entrenador de fútbol te llama, no es para que estés sentado en la banca, o sea, vas a dar lo mejor por estar jugando. Sí. Y no te llamó, vos sos un buen jugador, o sea, vas a estar ahí, no, vos vas a ser mi goleador. Porque también, si dijiste, soy el nuevo y te quedas ahí, entonces decir, no soy el nuevo y avanzar. Porque si no de nada te está sirviendo escuchar este podcast. Sí. Sí, de hecho tenés que accionar en algo. O sea, tenés que accionar algo. Y esto va para tus relaciones personales, para tu trabajo, para tu familia y principalmente para el reino. Exacto. Al cual es donde más Dios exige. Exacto. Porque hablábamos de que fuimos comprados. O sea, Dios nos adquirió a nosotros, Dios nos compró a nosotros, ahora le pertenecemos a Él, pero, o sea, qué chiste sería de que, imagínate que vos compraras tu carro del año, que pagaras un montón de dinero y cuando lo quieres usar, no sirve, o sea, no enciende, o sea, así como que, o sea, Dios no es así como que,
Pero yo creo que por lógica y no es por compromiso, o sea, tal, bueno, aunque sí, sí, pero, sí es un pero no es tal vez como una forma de pagar. Exacto. O de devolver, ¿no? Porque es que eso no va a ser así, o sea, sino que es agradecimiento. O sea, sí, eso es muy interesante porque, por ejemplo, lo poco que tal vez yo puedo hacer en la iglesia o en el reino de Dios, yo no lo hago por ningún otro motivo más que de alguna forma agradecerle al Señor por todo lo que me ha dado. Imagínate, o sea, todo lo que el Señor me ha dado, sus bendiciones y sobre todo la bendición de ser salvo, de que ahora sé de que si me muero voy a ir al cielo, no por lo que yo hice, sino por lo que Él hizo. O sea, tener esa confianza de ya no tenerle miedo a la muerte, ya no tenerle miedo de que me va a pasar algo en la calle, sino de que sé de que todo lo que sucede está bajo el control de Él. Eso es bien chilero, porque dejas de afanarte por la vida, porque sabes de que ya hay alguien que se está encargando de tu vida. Entonces, de una forma, bueno, si ya no tengo por qué afanarme de la vida, entonces el tiempo que tengo lo voy a aprovechar para demostrar ese agradecimiento con acciones. Exacto. ¿Verdad? Pero, o sea, eso lo vas a poder hacer si te quitas como que esa mentalidad de nuevo. ¿Verdad? O sea, de hecho en la iglesia, nunca vas a hacer algo o nunca vas a hacer algo o a servir en algún ministerio si siempre tenés la mentalidad de no, creo yo. O si te seguís comportando como no, o sea, y vamos al punto, o sea, si llevas 20 años de asistir a la iglesia, suponete de que llevas 15 años de asistir a la iglesia, pero todavía necesitas de que vayan a orar para tu casa, para que sigas perseverando, eso ya es. Estás mal, güey. Sí. Sí, y es que, mira, pues, un carpintero compra herramientas para usarlas y moldear lo que él quiere lograr. O sea, somos como herramientas, bueno, somos las herramientas que el Señor ha puesto. Y ha dicho yo, Eddie, me vas a servir para esto. O sea, Josué me vas a servir para esto. O sea, Jorge me vas a servir para esto y los que sean. Sí. O sea, y de hecho, si alguien nos está viendo, que sepa que si Dios lo ha elegido, es para hacer algo. Es para hacer no algo. lo trajo solo que, es que quiero que vaya, que se una ahí al grupo de los que cantan. O sea, no. No, hombre, deja eso. O sea, Jesús dio el mejor ejemplo y se lo encargó también a sus discípulos. No les dijo, yo me voy, ahí ustedes quédense ahí sentados, ¿va? Si no, ¿cómo conociéramos nosotros el evangelio? Sí, porque o sea, el mandato o la instrucción fue ir y hacer. Ajá. O sea, esa palabra hacer es, bueno, hace algo, papayito, o sea, no te quedes ahí sentado, no te quedes solo escuchando prédicas los domingos, o sea, no, o sea, creo que es un desafío y de hecho, es algo que nosotros debemos de ponerlo en práctica. Exacto. ¿Verdad? Nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, pero cuando la Biblia dice que fuimos hechos nuevos, nos está diciendo de que, bueno, es como vas a empezar de cero para arriba, ¿va? O sea, ir creciendo. Y esa es una nueva oportunidad. Porque imagínate cuántas oportunidades tenés vos de empezar a cambiar y hacer algo en verdad que beneficie. ¿Cuántas oportunidades? Ninguna. Y Dios viene y te dice, aquí está. Es como un reset, ¿va? Bueno, ¿querés empezar de nuevo? Bueno, aquí está la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, lo chileno es de que si viviste 15 años haciendo lo que se te daba la gana, ¿va? Y la regaste en todo y cometiste errores. Y de hecho, si alguien está pensando y hoy es un tiempo. O sea, hoy es un tiempo en el cual Dios le dice, podemos empezar de cero. Exacto. Podemos empezar o podemos reiniciarnos, podemos resetear todo eso y empezar de nuevo. Creo que esa es una gran bendición. De hecho, para las relaciones nuevamente, para los matrimonios, para todo. Para todo. O sea, empezar de nuevo es una bendición, como vos decías, ¿no? Para empezar de nuevo es... Y empezar a crecer otra vez. Exacto. Entonces, sí es muy importante, creo yo. Como conclusión, resumirlo en 3 palabras. En 3 palabras. Tal vez, cuando soy nuevo en algo, es para empezarme a desgastar por algo bueno. Muchas veces nos desgastamos por hacer cosas para el mundo. No, y deja eso, él nos llama sus embajadores. Ajá. Entonces, si sos embajador, hace algo. O sea, y desgastate por él. Así como te desgastas para ir a estudiar, para ir al colegio, para ir a la universidad. No, eso no.
No, o sea, por si hay algún mundano. No, así como te desgastabas. Así como te desgastabas para ir a la escuela, ¿va? Porque yo me recuerdo cuando iba a la escuela bien tempranito, tienes que levantar. Ya, o sea, y era un desgaste. Sí. Ya. No, pero así como te desgastabas para cosas, para, no sé, metas tal vez que tenés. Bueno, así como sos bueno para desgastarte para eso, yo creo que así tienes que desgastarte por servir al Señor, ¿va? Por Exacto. hacer algo bueno para el Señor. Y lo mejor es de que cuando nos desgastamos para el Señor, sabes que hay una bendición. Que dice la Biblia que Él nos renueva nuestras fuerzas. Exacto. Es tan sencillo como el mejor secreto de todo es servir. Uh-huh. El Y que sí, no sirve. no sirve, adiós. No, el mejor secreto de todo es servir. Y el mejor secreto es servir en Dios. Porque Él no te va a dejar, como vos decías, te va a renovar las fuerzas, te va a purificar. Y eso te va a hacer acercarte cada día más y más y más a Él. Exacto. Y así vas a evitar cometer muchas cosas. Uh-huh. Y entre más le servís a Dios, es como que más te estás ocupando de los asuntos de Dios. Y cuando te ocupas de los asuntos de Dios, Él se va a encargar de los tuyos. No, hombre, deja eso. Buscar primero el reino de los cielos. Y todas las cosas están añadidas. Serán añadidas. Sí. Yo pienso que la vida, de hecho, la vida en general, no nos corresponde a nosotros preocuparnos por qué la vida nos va a dar. Uh-huh. Si la clave está en buscar primeramente a Dios, que Él es el conocedor y el creador de la vida, y cuando lo buscas a Él primeramente, Él te va a dar lo que necesitas y lo que realmente te va a servir. Exacto. ¿Verdad? Entonces sí, yo creo que sí es importante seguir. Bueno, llegamos como nuevos, Y pero sí, no vamos a salir como nuevos y no nos vamos a comportar como nuevos. Tenemos que entrar a un proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida profesional incluso, ¿verdad? O sea, todo va como en una escalera. Entonces, si ya tenés más de 2 años en la iglesia, serví. serví, mira qué haces. En verdad serví. Mira qué haces, porque si los apóstoles se hubieran quedado como nuevos, nosotros no sé ni en dónde estuviéramos, o tal vez ya ni existiéramos, ¿va? El punto es de que ellos se desgastaron por servir, y Dios recompensó todo eso con expandir más estas buenas noticias que ahora nosotros tenemos. Entonces, si hay alguien que lleva más de 10 años, de 15 años en la iglesia y que quizás solo ha ido a escuchar o solo ha estado en la banca, creo que es el tiempo de levantarse y hacer algo, porque tal vez eso que va a hacer, con eso puede alcanzar a sus generaciones. Exacto. Puede alcanzar a otra persona. Entonces, no es malo ser nuevo, lo malo es Quedarse como nuevo. quedarse como nuevo. Sí. Es una buena conclusión. Sí. No es malo ser nuevo, pero quedarse sí. Yo preferiría 1000 veces presentarme cuando me toque presentarme delante del Señor, ¿va? Que tal vez llegue todo desgastado, pero que me haya desgastado por Él. Exacto. A que llegue todo nuevecito y que no haya hecho nada. Sí. ¿Verdad? Exacto. Y de hecho, tal vez hay jóvenes que tal vez dicen, es que yo llevo 1 año en la iglesia y me alejé porque cuando intenté servir, no me dejaron. Y se alejó y se fue de la iglesia, ¿va? Entonces, eso es lo chilero de que el ser nuevo, cuando sos nuevo en la iglesia, vas a cometer un montón de errores. O sea, tenés que estar consciente también de que vas a tener pruebas. Pero esos fracasos, si le podríamos llamar así, que tal vez tenés en la iglesia, de que, bueno, llevabas 2 años y tal vez empezaste a hacer algo y alguien te dijo, no, eso está malo, y te saliste de la iglesia. O sea, eso no es como para que eso no sea suficiente para opacar o para retroceder tu crecimiento, sino al contrario. Son pruebas que te ayudan a formar un carácter. ¿Va? Esos problemas o esos obstáculos que muchas veces se presentan en la iglesia porque no te dejaron servir o porque cometiste un error, ¿va? Y la regaste. Que eso no sean obstáculos que te hagan retroceder, sino al contrario. Que sean obstáculos que te hagan seguir avanzando. Y cada obstáculo te va a dejar una enseñanza. Cada obstáculo te va a enseñar una forma de cómo no hacerlo. O de cómo hacerlo. A mí alguien me decía, bueno, cuando iba al gimnasio, porque ahorita no. Sí, se nota. Me decía, ¿cómo pretendes tener el cuerpo que deseas sin levantar una pesa?
O sea, ¿cómo pretende él ser la persona que quiere llegar a ser la persona conforme al corazón de Dios? Porque eso nos exige. ¿Cómo pretende llegar así sin sufrir? Sin sufrir, sin dificultades. O sea, son pruebas que nos van a hacer más mamados. O sea, nos van a hacer mejores, más fuertes. Y no nos forman en lo físico, sino que en lo espiritual, en nuestro carácter. Sí, los problemas, por ejemplo, si vos sos nuevo y empezaste a servir y a la primera alguien te dijo, no, eso no es así, vaya a sentarse, va. Estás mal, compadre. Sí. Entonces, que si alguien ha pasado por eso o está pasando por eso no es de que Dios esté diciendo, no me serviste, va. No, deja eso. O sea, él en las pruebas es donde te dice, no, ahí voy a estar yo, porque Dios no prometió. O sea, él no dijo, no te voy a librar de los leones. Él dijo, voy a cerrar sus bocas. Sí. No dijo, no te voy a liberar del mar. Sí. Voy a abrirlo para que pases. Fíjate que tal vez con este punto vamos a terminar. Este está buenísimo. Y uno de los obstáculos o uno de los problemas es de que muchas veces vos no vas a servir o no te vas a comprometer en un ministerio de la iglesia porque humanamente a veces te sentís como que no digno. Uh-huh. O como que sos el que más peca. Exacto. O no sé, o de pronto y estás practicando algún pecado oculto. Entonces muchas veces esas cosas te hacen vivir como nuevo por mucho tiempo. O sea, esos malos hábitos. O eso de que no, yo mejor no me comprometo en un ministerio porque es que yo hago estas cosas malas cuando no estoy en la iglesia. Entonces muchas veces no se sirve en la iglesia, uno no se compromete a servir en la iglesia porque uno sabe que está fallando en algún área. El punto es de que si vos te vas a enfocar o si yo me voy a enfocar en mis debilidades, nunca voy a hacer algo y nunca voy a dejar de ser nuevo. El dejar de ser nuevo también implica que nosotros aceptemos que somos humanos y que fallamos, pero que la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo va a levantar. Uh-huh. Entonces fíjate que el apóstol Pablo, en una ocasión que él estaba en la cárcel, él se pone a orar, de hecho está en la Biblia, y él le dice a Dios de que él no es digno. Él no es digno de ser llamado apóstol. Él no es digno de recibir la gracia, la salvación, el amor que Dios le había dado. ¿Y sabes qué le dice Dios? Dios le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, en tus debilidades. Entonces de pronto ya hay jóvenes que tal vez no se animan a servir o no se comprometen a servir en algún ministerio porque tal vez creen que tienen demasiadas debilidades, pero de hecho para ellos es la palabra también de Dios, que cuanto más débiles nosotros creemos que somos, más vamos a ver el poder de Dios. Exacto. Tal vez el más pecador de todos los que estamos, de nosotros todos y de los que tal vez nos están viendo, tal vez yo soy el más pecador, pero mi enfoque ya no es el pecado. O sea, mi enfoque es servir a Dios, porque sé de que Él dice que ya pagó los pecados hace más de 2000 años. Y Él dice que nos perdonó de una vez y para siempre. Exacto, y es que no entendemos a veces de que, o sea, limitamos el poder de la salvación. Uh-huh. O sea, si has decidido ser y seguir al Señor, o sea, no limites su poder de salvación. No, y pienso que más simple es de que Dios, cuando nos hizo nuevas criaturas, dice que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Ajá. Los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿O qué nos está diciendo Dios por medio de eso? Es de que Dios nos dice, yo ya los hice de nuevo, yo ya les quité todo pecado. De aquí en adelante en la vida, su enfoque, o sea, ya no quiero que se preocupen, ya no quiero que carguen con el pecado. No, eso ya hagan a un lado. Ustedes enfóquense en mí o en servirme a mí. Yo así lo veo. O sea, y muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, muchas veces sufrimos por las cargas de pecado, por las faltas o por los errores que cometemos, y muchas veces invertimos más tiempo pidiéndole a Dios por los pecados que cometemos, cuando ese tiempo lo deberíamos de aprovechar para estar creando ideas de cómo servir en el reino. Exacto, sí, porque tu corazón se divide.
Ajá. Tu mente está dividida en qué hice mal y en servir. Y es muy relativo porque si nosotros pensamos más en los pecados y en los errores que cometemos, vamos a estar como que enredados en eso. Y cuanto más nosotros pensamos en el pecado, vamos a seguir practicando más pecado. Pero si nos enfocamos en servirle a Dios, vamos a tener menos tiempo para practicar el pecado. El punto es de que Dios no quiere que nosotros no cometamos ningún error, de hecho ya estando en el reino. Porque si no, Dios no hubiera dicho que Él nos levanta 7 veces, ¿no? O sea, Dios sabe de que nosotros vamos a fallar, de que vamos a caer. Dios sabe eso, ¿no? Pero el punto aquí es de que si fallamos no nos quedemos tirados, sino de que nos levantemos y que nos presentemos todos los días delante del Señor. Señor, aquí estoy con mis faltas y todo, pero aquí estoy, voy a echarle ganas y voy a dar lo mejor de mí para seguir sirviéndote. Entonces, cuanto más tiempo nosotros dedicamos para servirle a Dios, menos tiempo vamos a tener para servirle al diablo. O sea, no puedes ser siervo de dos señores. O sea, o Dios o Dios. Y eso. Pues entonces, no es malo ser nuevo. Quedarse como nuevo, sí. Quedarse como nuevo sí es malo. Entonces, accionemos y sirvamos. Exacto. Entonces, nos vemos en una próxima y gracias por estar en sintonía. Sí. Dios les bendiga. Órale, fe.